Hola, buenas tardes. IDA Academia te da la bienvenida a un nuevo espacio denominado Ideas de Bienestar, en el que podremos estar compartiendo inquietudes e información acerca del COVID-19. Esta vez bajo la guía de nuestra invitada, la psicoanalista Alisa Edelson, quien hablará del coronavirus, crisis como trauma o como oportunidad. Les recordamos que podrán estar enviando sus preguntas en vivo y que la psicoanalista invitada tendrá pues a bien estar respondiendo todas las inquietudes. Recuerden también seguirnos a través de nuestras redes sociales y compartir esta transmisión, ya que sin duda tendrá información de gran utilidad para todos. Sin más preámbulo, los dejamos con nuestra invitada, la psicoanalista Alisa Edelson. Bienvenidos. Hola, buenos días. Em, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? Bueno, primero muchas gracias por el espacio y, y por la oportunidad de estar aquí. Quería empezar preguntando, aunque a lo mejor no me lo puedan responder, que vayan pensando, ¿cuántos de, ¿cuántos de ustedes se han sentido últimamente más angustiados o se han sentido más preocupados o les ha costado trabajo dormir o han tenido sueños raros, han terminado los días muy cansados a pesar de sentir que no han hecho mucho en un solo día? Eh, y les quiero decir a todas esas personas que no están locas, que lo que estamos teniendo es una reacción normal y natural ante una crisis. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Voy a compartir una presentación solamente para guiar las ideas eh, y para mantenernos un poco en el tema. Okay. Okay. Listo. Okay. Les digo, es solamente como una forma de guiar nuestra conversación el día de hoy. ¿Okay? Entonces, me gustaría empezar señalando que hay tres cosas que a las personas nos suelen costar muchísimo trabajo. Primero, los cambios. Segundo, la incertidumbre, o sea, no saber qué va a pasar ni cuándo va a pasar. Y tercero, la ambigüedad, es decir, la falta de claridad o de referencia. Y sobra decir que este momento que estamos viviendo tiene mucho de estas tres cosas, muchos cambios, mucha incertidumbre y mucha ambigüedad. ¿Okay? Por supuesto que hay personas que lo están manejando un poco mejor, que se están adaptando de forma más fácil, y hay personas a las que le está costando más trabajo. Sin embargo, no hay una forma perfecta de estar reaccionando, no hay la cuarentena perfecta ni la cuarentena de los sueños, ni nuestras respuestas tampoco son estáticas. Eso quiere decir que no, que estemos ahorita reaccionando de una forma, no quiere decir que así nos vamos a quedar. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros no en un mismo día cambiamos mucho de estado de ánimo? A ratos estamos bien, a ratos estamos mal, o de día en día hay mejores días, peores días. Entonces, saber que nuestras respuestas son dinámicas, nuestras reacciones son dinámicas. Además, me parece importante señalar que no hay una solución mágica, ni una receta de cocina, ni unos puntos a seguir, que si todos hacemos eso, inmediatamente nos vamos a sentir mucho mejor. A cada uno de nosotros nos funcionan estrategias distintas. Además, si las cosas no están como siempre, es imposible que nosotros nos sintamos como si nada. ¿Okay? Esto me parece importante. Que las cosas no estén como siempre, es imposible que nosotros estemos como si nada. ¿Okay? Entonces podemos ir bajándole unas 8 rayitas a esta idea de ser súper productivos y súper optimistas, porque estamos en un ajuste y los ajustes toman tiempo y toman esfuerzo. ¿Okay? Para eso me parece importante que si vamos a hablar de que lo que estamos viviendo ahorita es una crisis, explicar un poco a qué nos referimos por crisis los psicólogos. ¿Okay? La crisis tiene eh, tiene dos características. Todos tenemos una combinación de herramientas y todos tenemos vulnerabilidades
Y esta combinación de las herramientas con las que contamos y las vulnerabilidades o cosas que nos cuestan trabajo, esa combinación va a depender cómo vamos a salir de esa crisis. ¿Okay? Algunos tenemos estrategias o usamos estrategias más saludables y algunos usamos estrategias más desadaptativas o problemáticas o que nos causan sufrimiento, pero la mayoría de nosotros afrontamos las crisis con una combinación de las dos cosas. ¿Okay? Entonces, cuando pensamos en la palabra crisis, está presente desde el origen de la palabra la idea de decidir o de juzgar. ¿Qué es lo que se está decidiendo? ¿Qué está en juego? Lo que se decide es qué desenlace va a tener la crisis. Que el desenlace sea para bien, entre comillas, o que el desenlace sea para mal. Lo que no se puede evitar es que va a haber un desenlace, que va a haber un cambio inevitable, un cambio significativo, y que después de una crisis las personas no van a volver a estar como estaban. No nos vamos a quedar idénticos. Como hay cambios afuera, nos fuerza a hacer cambios en nosotros mismos. ¿Ok? Hasta ahorita vamos bien. Ok. Otra idea que tiene que ver con la anterior es una metáfora que usamos mucho los psicólogos y conocemos mucho los psicólogos, y es que los caracteres chinos para describir la idea de crisis contienen tanto la idea de una amenaza como la idea de una oportunidad. Y esta decisión de la que hablábamos hace rato es si después de la crisis nos vamos a quedar más del lado de la amenaza, más del lado del peligro, más del lado de los síntomas o el malestar, o esta crisis nos va a brindar una oportunidad de crecimiento personal, de descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos, de obtener un aprendizaje. No quiere decir que qué bueno que está pasando esto y que qué alegría que está pasando esto, sino solamente que podamos obtener de una crisis inevitable una oportunidad de crecimiento y de descubrir fortalezas que no sabíamos que teníamos. Okay, un momento. Entonces, ¿cuáles son las dos opciones? La opción es que yo me mueva más al lado positivo, lo digo entre comillas, al desenlace más adaptativo, en el que aprenda, rescate alguna fortaleza, me pueda acoplar, sobre todo que tenga la flexibilidad de adaptarme a las nuevas circunstancias, o que me mueva más hacia el lado del desenlace negativo o desadaptativo. Eso quiere decir que termine yo con síntomas psicológicos importantes, con un trauma, que ojalá podamos hablar de eso más adelante, y con que salgamos, digamos, demasiado afectados o demasiado raspados, por decirlo de forma coloquial, después de la crisis. ¿Okay? Cuando hablamos de trauma, a lo que nos vamos a referir es que el desafío fue demasiado fuerte, demasiado apremiante, y no contamos con los recursos para lidiar con eso. Eso es lo que vamos a entender como trauma. ¿Okay? Y una de las formas para saber si terminamos con un trauma son los síntomas del estrés postraumático, que también ojalá podamos hablar de eso más adelante o en otra ocasión. ¿Ok? Entonces, me parece importante hacer una aclaración. Aunque estamos hablando de dos posibles desenlaces y estamos hablando de una decisión, les haré la pregunta. ¿Puede una persona decidir libre, consciente y totalmente cómo afrontar una crisis? Aquí se los puse por escrito, la respuesta es no. Esta idea de que no podemos cambiar las circunstancias que están allá afuera, pero siempre podemos cambiar nuestra actitud, es solamente parcialmente cierta. ¿Okay? Es verdad que tenemos herramientas, es verdad que tenemos fortalezas, es verdad que podemos, o que hay personas que pueden echar mano de una mejor actitud o de sentido del humor o de ayudar y dejarse ayudar, pero no es un asunto de echarle ganas, no es un asunto de tener fuerza de voluntad. ¿Y qué es lo que me parece peligrosa de esta idea? Que suena tan atractiva y suena tan fácil, decir yo puedo cambiar mi actitud y salir de esta crisis con tan solo echarle ganas. Si yo no lo logro, voy a terminar con la sensación de que
era muy fácil y yo lo hice mal. Y en realidad las cosas no son tan sencillas. ¿Okay? Nuestra reacción, nuestros estilos de afrontamiento, la combinación de estrategias que vamos a usar para afrontar esta crisis va a depender de muchísimas cosas. Primero, de mi forma de ser, de mi personalidad. Segundo, de mi historia de vida, cómo me ha ido en crisis anteriores. Tercero, con qué recursos cuento, con qué estrategias emocionales, de cuáles dispongo. De qué tan cerca estoy de los riesgos de la enfermedad, de qué tan cerca me está tocando vivir esta situación. En este caso, a todos nos está tocando vivirlo de alguna forma y el grado de cercanía también determina cómo nos va a ir en la crisis y cómo vamos a salir de ella. Además de otros factores. ¿Okay? Entonces, toda esta combinación de historia y de bagaje y de fortalezas y debilidades va a determinar que yo pueda salir bien de la crisis o me cueste más trabajo. ¿Okay? Eso me parece un punto a reflexionar. Okay. Ya me moví. Aquí en la presentación, ustedes disculpen. Aquí estábamos, ¿cierto? Aquí con las cosas técnicas del Zoom que siempre pasan, o por lo menos siempre me pasan a mí. Okay. Entonces, si hay un psicólogo que se dedicó a estudiar este asunto de las crisis, por si es un tema que les interesa, se llama Erik Erikson. Él describió de forma muy clara qué características tienen las crisis desde el punto de vista de la psicología y cómo le hacemos las personas para atravesarlas. Y nos dice, bueno, dice muchas cosas, pero nos dice 3 puntos importantes para saber cómo atravesar una crisis. Primero, ¿cómo nos ha ido en crisis anteriores? Dependiendo de cómo nos fue en desafíos en el pasado, de eso va a depender que tengamos herramientas emocionales y podamos usarlas para afrontar esta crisis o no. Herramientas como confianza, herramientas como identidad, herramientas como fidelidad en uno mismo, herramientas como sentirme capaz, como sentirme laborioso. 2, nos dice que aunque no hayamos adquirido todas las fortalezas en el pasado, las podemos adquirir en el presente, que no va a ser fácil, pero que es posible. Aquí es donde está la parte optimista del asunto. Aquí es donde está el aprendizaje o la oportunidad de la crisis, que descubramos fortalezas que no sabíamos que teníamos. Si escuchamos historias de personas que han vivido muchas adversidades o que han vivido guerras o situaciones traumáticas, muchas veces lo que platican es que descubrieron que tenían mucha más fortaleza de la que creían tener. Y creo que esto aplica para este segundo punto. Descubrir, desarrollar y practicar fortalezas y habilidades que a lo mejor no teníamos tan desarrolladas, pero que ahorita podemos terminar de adquirir. Y 3, que todas las crisis, independientemente de cuál sea, la vivimos en el contexto de nuestras relaciones personales. Es decir, nuestro contexto, nuestra familia, nuestros amigos, nuestro medio, las cosas que vemos en los medios de comunicación, todo nuestro contexto, pero sobre todo nuestras relaciones cercanas, es lo que va a mediar que podamos ir mejor o ir peor en una crisis. Nuestro contexto nos va a servir de guía o nos va a frenar, nos va a impulsar o nos va a entorpecer. ¿Okay? Entonces, la combinación de estas 3 cosas dicta o nos dice o nos sirve como guía de cómo podemos ir pensando las crisis, en este caso, esta del coronavirus, que como les decía y como bien saben, nos está tocando a todos. ¿Okay? Otra idea que me parece importante destacar es que a los psicólogos no nos toca dar consejos y a los psicólogos no nos toca decirles a las personas qué hacer. Para eso ya tenemos a la gente cercana de nuestras vidas. ¿Qué sí podemos hacer los psicólogos? ¿Cuál yo creo que es nuestra labor como psicólogos? Es ayudar a las personas a que reconozcan exactamente
dónde se están atorando, qué es aquello que les está costando más trabajo, para poder trabajar en eso, ¿ok? Poder hilar finito y describir exactamente dónde está mi talón de Aquiles o qué es lo que más me está doliendo para poder trabajar sobre eso. Y en segundo lugar, los psicólogos podemos ayudar a descubrir o a redescubrir o a fomentar fortalezas y áreas de disfrute que nos ayudan a mejorar y que ayuden a las personas a mejorar cómo están viviendo las situaciones. Por ejemplo, seguramente se habrán dado cuenta que a lo mejor están redescubriendo talentos o hobbies o actividades o están redescubriendo relaciones con personas a su alrededor que les hacen sentir bien, que les ayudan a lidiar con esta crisis y eso también es parte del trabajo. ¿Okay? Poder encontrar las fortalezas y áreas de disfrute o áreas de goce o cosas que nos gusta hacer y que nos hacen sentir bien. ¿Okay? Y solamente como guía, no es una clasificación y no es un test y no es una evaluación ni mucho menos, pero a manera de ir guiando este punto, de tratar de encontrar qué es lo que más nos está costando trabajo a cada uno de nosotros, hice esta pequeña lista, perdón. ¿Okay? Entonces, yo les pediría que se preguntaran a ustedes mismos, ¿qué es lo que más les está preocupando? Hay personas a las que les está costando más trabajo los cambios, por ejemplo. El de repente ya no regresar a estudiar, ya no regresar a trabajar, ya no poder salir, tenernos que ajustar a los cambios, como les decía hace un rato, los cambios nos cuestan mucho trabajo. Y hay personas a las que les cuestan más trabajo. ¿Okay? Hay personas que los que más los tienen preocupados son ideas o fantasías de muerte. Estar pensando en enfermedades, estar pensando en personas que van al hospital, estar teniendo que lidiar con la muerte de forma más o menos cercana. Hay personas que es lo que más los tiene angustiados y sobre esto es lo que yo les sugeriría que trabajaran un poco más. ¿Okay? En tercer lugar, hay personas que lo que más les está costando trabajo es la separación. El hecho de que la estrategia que nos están pidiendo que hagamos sea distanciamiento social, no salir, no ver a los amigos, no ver a la familia, está cobrando un precio en muchas personas que, que se sienten muy con mucha nostalgia o con mucha extrañeza de los seres conocidos. Si bien contamos con muchas herramientas como esta y videollamadas, etcétera, el hecho de estar lejos cuesta. Otro punto que a muchas personas les cuesta trabajo en cuanto a la soledad o la separación es que a veces sentimos que estamos reaccionando a esta crisis un poco solos y no sabemos si lo estamos haciendo bien, si lo estamos haciendo regular, si lo estamos haciendo fatal, porque nos sentimos en este aislamiento un poco solos en cómo estamos afrontándolo y en cómo estamos tomando decisiones. Entonces, me parece, por ejemplo, que foros como estos son buenísimos y uno de los objetivos es que a lo mejor puedan decir, sí es cierto, eso me pasa a mí, sí es cierto, yo me siento de tal o cual forma y es algo que pasa, que no estamos solos, que es algo que a todos nos está pasando y nos está moviendo. Otro punto que nos puede estar costando trabajo, paradójicamente en comparación al punto anterior, es el exceso de cercanía. De repente tener que pasar muchísimo tiempo con la familia o con niños pequeños o con el roommate o con las personas con las que vivimos en la casa y sentir que no tenemos mucho espacio o mucho rango. Eso puede generar tensiones en las relaciones interpersonales con las personas que viven en nuestra propia casa y está siendo un tema de mucho ajuste para muchas personas. ¿Okay? Por otra parte, están los duelos no resueltos. Sabemos, los psicólogos sabemos, que cuando hay un duelo, eso nos hace acordarnos de los duelos anteriores. Como ahorita estamos viviendo muchos duelos, muchas separaciones, muchos cambios, muchas despedidas, aunque sean temporales, forzosamente nos vamos a acordar
de otros duelos, de cuando perdimos a personas que queríamos mucho, de cuando nos tuvimos que mudar, de cuando nos tuvimos que despedir. Así que si ustedes se cachan acordándose de cosas del pasado o pensando en cosas del pasado o reviviendo temas que a lo mejor son de hace mucho tiempo, es perfectamente normal. Un duelo remite a otros duelos. Un duelo nos hace siempre, siempre acordarnos de los duelos anteriores. Y otras áreas en las que pueden ir nuestras preocupaciones tienen más que ver con la depresión, que los psicólogos le llamamos de forma coloquial exceso de pasado, estar demasiado en los recuerdos del pasado y no poder estar viviendo el presente, demasiado en la nostalgia de lo que fue, o síntomas de ansiedad, que le llamamos exceso de futuro, estar demasiado preocupados con qué va a pasar y cuándo va a acabar y cuándo se va a terminar y cómo va a, ¿no? Estar rumiándole un poco en preocupaciones del futuro. Entonces yo los invito a que traten de pensar de estas ideas, dónde creen que es lo que está costando más trabajo, sobre todo para poderlo pensar, para poderlo reflexionar y para poderlo trabajar mejor. Esa es la invitación. ¿Okay? Ya me gustó. Okay. Pero por último, me parece importante señalar que sí va a haber algunos focos rojos o algunas ideas que vale la pena no dejar pasar. Si bien es normal que estemos angustiados o que estemos algo desorganizados o que nos estemos ajustando, hay cosas que no deberían de ser normales y que no deberíamos de dejar pasar, cosas con las que no deberíamos de estar teniendo que lidiar nosotros solos. Y las podemos acomodar en 3 áreas: en el área de los pensamientos, en el área de los sentimientos y en el área de las conductas. En pensamientos yo les diría que sería un foco rojo, por ejemplo, pensamientos intrusivos que me invaden y no me dejan estar. Ya me voy a quedar dormido y de repente me inundan las preocupaciones y me inundan las ideas, ideas obsesivas que no se van, aunque yo trate de pensar en otra cosa. Pensamientos suicidas, por ejemplo, si ustedes o alguien que conocen está con ideas de que no va a poder, de que no lo va a tolerar, con ideas de que a lo mejor la salida sería el suicidio, ese es un foco rojo que no se debe de evitar y que no se debe de dejar pasar en lo absoluto. Cuando hablamos de los sentimientos, igual, si nos sentimos desbordados por nuestras emociones y sentimos que no las podemos controlar, que nos invade la preocupación, que nos invade la tristeza, que nos invade la nostalgia, y no me deja seguir con el día, no me deja cuidarme, no me deja cuidar a las personas que están a mi alrededor, vale la pena ponerle atención. Y por último, el área de las conductas. Si vemos que nuestras conductas nos están queriendo decir que hay un problema, vale la pena ponerles atención. Por ejemplo, consumir alcohol en exceso o alguna sustancia en exceso con el objetivo de modificar mi estado de ánimo. Conductas como, por ejemplo, sentir que no puedo controlar mi enojo, que no puedo controlar cómo lo expreso, que me gana y pienso o hago cosas, pienso en o hago cosas que dañen a la gente con la que vivo, o vivo con una persona que le está costando trabajo controlar su conducta y controlar su agresión y controlar sus impulsos, vale la pena atenderlo hoy. Y en conductas también podemos pensar en conductas que nos hagan mal. Por ejemplo, comenzar a autolesionarse, el cutting o cualquier conducta en la que yo, en vez de hacer algo que me hace sentir mejor, me daño. A lo mejor con el objetivo de lidiar con la angustia, pero al final me hago daño. Entonces, estas 3 creo que sí no vale la pena dejar pasar. Me gustaría dejar abierto el espacio también para preguntas. No sé si haya alguna pregunta o ninguna.
Aquí me preguntan, veo una pregunta que dice, ¿cómo sugieres manejar el miedo? Igual hay varias estrategias que nos han compartido eh, que funcionan para todas las personas en general, que tienen que ver eh, perdón, estaba leyendo el chat, no me fui. Con moderar la cantidad de noticias que vemos, con la cantidad de información eh, a la que estamos haciéndole caso, escuchando las noticias, tratar de concentrarnos en lo que sí podemos controlar y no poner tanto nuestra atención en lo que no podemos controlar. Eso en general es algo que nos ayuda, pero lo que yo les invitaría a pensar es en qué sentido ese miedo se está volviendo inmanejable, en qué sentido está siendo problemático. O sea, ustedes me mencionan aquí cómo sugieres manejar mi miedo. Yo diría, depende del miedo al qué. Si estamos pensando en un miedo concreto o si estamos pensando en un miedo concreto en qué hago para cuidarme, qué hago para protegerme, o es un miedo a esta idea como ambigua de que ahí viene alguna persecución y no sabemos de dónde, ¿no? Depende si es un miedo a algo real y si podemos hacer cosas para lidiar con eso, o si es un miedo que tiene más que ver con lo emocional. Veía por aquí otra pregunta. Déjenme la abro. Me había aparecido una pregunta, pero no la puedo ver. Si me hicieran el favor de repetirla, se los agradecería. Aquí me preguntan si es normal tener angustia un día, tener otro día miedo y otro día tener tranquilidad. Definitivamente es normal que tengamos una reacción variada, que la cosa no se quede estática, que un día a lo mejor estemos más tranquilos, un día estemos más angustiados, y la recomendación sería irlo llevando día con día. A veces recibimos una mala noticia o nos abrumamos con los cambios que están habiendo dentro de nuestra casa y ese día probablemente estemos mucho más angustiados y mucho más, sintamos que estamos mucho más rebasados, y habrá días que lo manejemos mejor, y vale la pena poner atención los días que estuve más tranquilo y los días que lo manejé mejor, ¿qué hice? Tratar de ponerle atención. ¿Qué me funcionó este día y cómo lo puedo usar los otros días para que sean más los días que me siento tranquilo que los días que me siento angustiado? Me preguntan cómo va a ser la vida cuando regresemos, cuando salgamos del encierro. Por una parte, esta es una característica que tiene esta situación, que la estamos viviendo en vivo. No sabemos qué va a pasar. Nadie lo sabe. Hay personas que tratan de predecir un futuro súper optimista en el que todos vamos a haber aprendido un montón de cosas y vamos a ser mejores. Hay gente que pinta en escenarios súper negativos con muchísimos problemas. La verdad es que nadie sabe. Apenas lo estamos viviendo, apenas lo estamos atravesando, pero la invitación es a que por lo menos cada uno de nosotros como individuos y como familias podamos salir fortalecidos como personas y nuestras relaciones con nuestros seres cercanos, que hagamos un esfuerzo por tratar de salir al menos fortalecidos. Definitivamente parece poco probable que todo regrese a la normalidad como si nada hubiera pasado. Entre más esto se alargue, menos probable es que todo vuelva a la normalidad y ya. Es muy probable que vaya a haber un tiempo de ajuste. Así como nos está costando trabajo ajustarnos ahora, cuando empecemos a regresar a la vida cotidiana, y ojalá que sea muy pronto, lo más probable es que también haya un ajuste y tengamos que hacer un trabajo para regresar a la vida como la conocíamos. Entonces, si cuando todo esto se acabe, sienten que les cuesta trabajo regresar a como estaban, acuérdense de mí, es normal, toma tiempo. ¿Okay? Aquí me preguntan
Si una persona está muy tranquila, es negación. Lo que yo les diría es que recuerden que los mecanismos de defensa como la negación, la proyección, la racionalización, son mecanismos que usamos para lidiar con la angustia, para no angustiarnos tanto. Entonces, si hay una persona que vemos que está como si nada y pensamos que probablemente está negando mucho de lo que está pasando allá afuera, sepamos que eso también en cierta medida es una reacción normal. A los ajustes hay dos tipos de reacción. Estar sobrevigilante y sobrepreocupado con el ajuste y con los cambios, o evitar un poco la situación. Hay muchas personas que están negando un poco de la realidad. Lo que puede ser peligroso eso es que no se cuiden, pero como mecanismo de no lidiar con la angustia es un mecanismo tan válido como cualquier otro, siempre y cuando no raye en el negar completamente la realidad y ponerme en riesgo. O sea, si a mí me sirve la negación para distraerme un poco, no pensar en esto todo el día, verle el lado positivo, y eso a mí me funciona, está perfecto. Si eso a mí me impide cuidarme, me impide protegerme, me impide cuidar a las personas a mi alrededor, ahí ya estamos hablando de que sería un grado problemático. ¿Okay? Me estoy leyendo la... No crean que me fue. Y aquí me preguntan qué recomiendo para bajar la angustia en adolescentes. Creo que lo que sería característico de la adolescencia, me parece que son dos cosas. Uno, que en general tienen mucho impulso y mucha energía y mucho pasándoles adentro, y puede esto convertirse o manifestarse como si tuvieran mucha angustia. Entonces, no hay una recomendación en específico para los adolescentes, solamente tomar en cuenta que esté esta parte como de mucho movimiento, y por eso a lo mejor las reacciones pueden verse muy exageradas o muy ruidosas. Creo que vale la pena pensar un segundo punto, y es que los adolescentes, mucho de lo que les interesa es no estar tanto con sus papás y su núcleo familiar, sino que se vuelve siempre súper importante los amigos y la opinión de la gente de afuera y de los pares. Y entonces, en la medida que se puedan fomentar actividades en las que estén cerca de sus amigos, aunque sea virtualmente, en la que puedan sentirse autónomos, en la que puedan sentirse independientes, en las que puedan sentir que toman decisiones, eso podrá ayudarles a sentirse un poco más en control de la situación y un poco con menos angustia. Además de las características personales de cada adolescente, hay algunos que sirven segura, hay adolescentes que les sirve más refugio en libros o en películas, o hay adolescentes que les gusta refugiarse en los videojuegos, que tampoco sería el fin del mundo en este momento, ¿no? Que jugara muchos videojuegos, o que viera muchas películas, o que estuviera mucho con los amigos, cosas que a lo mejor en la vida cotidiana tratamos de limitar o de no exagerar. Ahorita a lo mejor poder ser un poco más flexibles en los tiempos. Aquí me mencionan cómo manejarían esta crisis cuando hay una persona que está viviéndolo desde el centro del huracán, que está teniendo mucha presencia con muertes y con enfermedades. Es indispensable para las personas, por ejemplo, que trabajan en el sector salud, que son doctores, enfermeros o trabajadores médicos en general, indispensable que tengan apoyo emocional. Hay muchas herramientas y muchas estrategias para que puedan ir trabajando y como metabolizando emocionalmente todas las vivencias que están teniendo, ¿no? O sea, grupos de apoyo, líneas de atención telefónica. Con mucho gusto puedo compartir con las organizadoras de este evento precisamente una línea de la sociedad que tiene como prioridad
a personas que están, como bien decía la persona que hizo la pregunta, en el ojo del huracán, paramédicos, enfermeras, trabajadores médicos o cualquier persona que esté en contacto día a día con la enfermedad y con la muerte. Es una línea de atención gratuita para que puedan atender ahí sus angustias, sus preocupaciones e intentar digerir un poco mejor lo que les está tocando vivir, cuidarse y no terminar con síntomas psicológicos importantes. Con gusto, cuando termine la charla, les comparto las líneas telefónicas. Okay. Me preguntan si yo doy apoyo emocional en estos días. Efectivamente, muchos psicólogos, no nada más yo, muchos psicólogos, psicoanalistas, psicoterapeutas, estamos trabajando en línea y puedo compartir mis datos al final de la plática. Les había puesto aquí, se los puedo compartir. No es que tenga una presencia impresionante en redes sociales, ni mucho menos, pero aquí les compartía mi Twitter por si tienen por si después surge alguna pregunta y me la quieren hacer, con mucho gusto. ¿Okay? Es @AliceQ, con QU. ¿Okay? Con gusto se los puedo compartir terminando esta reunión. Y, okay, me preguntan una pregunta que dice que es de Facebook. ¿Cómo explicar la crisis a los niños? Me parece que a los niños hay que trabajarlo en dos sentidos. Primero, tratar de explicar lo que está pasando en realidad, que como seguramente se habrán dado cuenta, los niños tienen mucha información, hablan del coronavirus, saben, lo alcanzaron a trabajar en la escuela, ven las noticias que nosotros dejamos entendidos. Los niños saben. Lo que tenemos que hacer es ayudarles a distinguir qué información es real y qué información es útil para ellos, aterrizarlo a su nivel y trabajar dudas o ideas equivocadas que pueda haber sobre la información que hay. Bajar angustia, saber qué pasa si se enferman, qué pasa si se enferma un familiar, todo a su nivel, dependiendo de la edad, y todo con la idea de tranquilizarlos y bajarles la angustia. ¿Okay? Creo que también vale la pena, si hay niños chiquitos, no estar todo el día con la televisión o con los videos, con información angustiante, porque los niños, ustedes lo saben, las personas que tienen niños en su casa lo saben, los niños oyen todo, ven todo, saben todo, se enteran de todo. Entonces, que ayudemos a que les llegue buena información. Y en el otro sentido, cómo trabajar la parte emocional con los niños. Me parece que los niños tienen una herramienta espectacular para lidiar con sus angustias, que es el juego. En la medida que podamos ofrecer espacios de juego libre, donde los niños puedan sacar un poco sus preocupaciones, sacar sus angustias y sus temas, si nosotros ponemos atención en el juego de los niños, nos vamos a dar cuenta que salen temas que tienen que ver con esta crisis. No tenemos que ser psicólogos infantiles para darnos cuenta si están jugando, por ejemplo, no sé, me tocó presenciar un juego que decían así de, tengo coronavirus y te mato. O sea, los niños lo van a sacar a través del juego, a veces de forma más concreta, a veces de forma más simbólica, pero sale en los juegos, sale en los dibujos, sale en los sueños, en las pesadillas. Entonces, que pongamos atención y sobre todo que demos contención, que demos apapacho, que demos sostén, que los niños sientan en la medida de lo posible que viven con adultos que los pueden ayudar a regular cómo se sienten, que les pueden explicar qué es lo que están sintiendo, que les pueden poner en palabras todo eso que está pasando en su cabecita y en su corazón, que los adultos están ahí como para cargarlos metafóricamente. Me preguntan si creen que va a haber un aumento en el índice de suicidios. La verdad es que me parece, no me siento muy cómoda haciendo predicciones del futuro. Sin duda, las personas que estaban en riesgo de tener ideas suicidas, de tener conductas suicidas, un evento como estos lo puede disparar. No es que esto
lo haya provocado solamente en sí mismo, pero personas que ya pensamos o sospechamos que pudieran estar en riesgo, que sabemos o pensamos o creemos que pudieran andar con ideas suicidas, vale la pena ponerle mucha atención y sobre todo pedir ayuda profesional en caso de que lo sospechemos. Me preguntan cómo recordará en el futuro la gente de la primavera del 2020. La verdad es que no lo sabemos, pero me gustaría, me estoy asumiendo que todas las personas que estamos aquí presentes somos de México, pero me parece que pudiera ser una analogía como nos pasó en el temblor de hace 2 años y medio. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con qué recuerdos nos quedamos? En un sentido me parece que nos quedamos con recuerdos de dolor y de sufrimiento y de pérdidas y de angustia, pero también, al menos personalmente, me quedé con recuerdos de solidaridad y de apoyo y de fortaleza y de cercanía, de cómo los mexicanos a veces somos de sacar la casta y ayudarnos unos a otros. A mí idealmente me gustaría pensar que así va a ser en esta ocasión también. No sé si haya más preguntas. Me parece que fueron ya todas. Me gustaría solamente terminar a reserva de que entre alguna pregunta más. Parece que... A ver. Déjenme ver. Me parece que entró alguna otra. No. Me gustaría solamente terminar con una frase en la que he estado pensando mucho últimamente. Es una frase de Leonard Cohen que dice: no es bonito y no es sutil aquello que le pasa al corazón. Entonces, todas estas cosas que nos están pasando a lo mejor no son fáciles, tampoco son sutiles. Dejemos de pensar que tenemos que vivir la cuarentena perfecta y la cuarentena de los sueños, y les sugiero que pongamos nuestra atención en conocernos más a nosotros mismos, en fortalecer nuestras relaciones interpersonales y en tratar de estar lo mejor posible. Les agradezco muchísimo por el espacio y por escucharme y por estar aquí. Alisa, ¿nos escuchas? Sí. Alisa, te queremos dar las gracias a nombre de IDA Academia por compartir este espacio con nosotros y sobre todo por la información tan valiosa que nos acabas de aportar y que sin duda alguna pues ya trae calma, ¿no? Digo, en este tiempo justo como mencionabas, en donde estamos como tan inquietos, definitivamente el poder contar con la guía, con tu experiencia, a través de estas plataformas, pues trae bastante bienestar. Y bueno, te comento que a través de Facebook, pues varias personas estuvieron justo haciendo mención de la excelente información que estás compartiendo, por mencionar a Isabel Martínez, quien estuvo muy al pendiente, también a Manuel Martínez, quien pone por acá en Facebook: gracias por la información, esto nos tranquiliza y nos da la oportunidad de saber cómo manejar esta situación. Y bueno, también te mandan felicitaciones. Muchas gracias. Al contrario, les agradezco muchísimo el espacio. Si en algún momento quieren que volvamos a platicar, por mi parte estoy a sus órdenes. Nos dará mucho gusto poder nuevamente tenerte aquí en IDA Academia y bueno, darle las gracias también a toda la gente que se conectó a través de la plataforma de Zoom y que también nos estuvo siguiendo a través de Facebook. Muchas gracias, Alisa, que tengas muy buen día. A ustedes. Nada más una cosa. Hace Claro que rato sí. señalaba que me gustaría compartir los datos de la línea telefónica gratuita de la Sociedad Psicoanalítica de México, que es una línea de atención en crisis. Me gustaría si pudiera compartirla contigo ahorita que terminemos y si me ayudarías a compartirla con
con las personas de Academia estaría buenísimo. Claro que sí, te agradecemos mucho. Entonces, la gente que nos está viendo, en un momento que Elisa nos comparte esta información, con muchísimo gusto la estaremos difundiendo en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Elisa. A ti, hasta luego. Hasta luego.